Bienvenidos hermanos a nuestro encuentro del diario de Navidad en esta solemnidad de la Santísima Virgen María, la solemnidad de su Inmaculado Corazón. Y no podemos no mirar esta fiesta que la Iglesia ha querido que se inserte dentro del tiempo de Adviento. Y podríamos dar muchas razones y muchas vinculaciones entre la Santísima Virgen María y el tiempo que estamos recorriendo. Pero es que cuando miramos el Adviento y pensamos en los personajes característicos del Adviento, no puede encabezar la lista, después de Jesús, por supuesto, la Santísima Virgen María. Es la verdadera señora del Adviento, de la espera. Es ella la que lleva en su vientre al niño Dios. Es ella que con su sí ha querido compartir su naturaleza. Es ella la que con ansia, con desconcierto inclusive, espera poder encontrarse con ese niño que ni siquiera sabe cómo será. ¿Te has puesto a pensar tú alguna vez? Creo que lo conversábamos hace unos días, ¿no? Pero lo dejé sobre todo para el día de hoy. Nosotros 2000 años después tenemos bastante vista la vida de Jesús. Y si bien hay verdades que solo se pueden asumir con la fuerza de la fe, de todas maneras las tenemos bastantes asumidas. Que la Santísima Virgen María, con su sí, recibió al Hijo de Dios en su vientre y que quien nació era un niño perfectamente humano, como cualquier niño más, y que no dio ninguna muestra de su divinidad durante, por lo menos, su infancia, ¿no? La Santísima Virgen no ha tenido esos 2000 años. A ella le hubiese bastado seguramente un día para tener claro que iba a ser así, o que se lo dijese el ángel, pero Dios no quiso que fuese así. La primera que le dirá que lleva en su vientre al Hijo de Dios después del ángel, que se lo confirmará, será su prima, Santa Isabel, ¿no? Cuando le diga, ¿y por qué a mí me visita la madre de mi Señor? Pero es cierto que hasta que no lo vio nacido y lo tuvo en brazos, ella y San José no tuvieron claro que sí, que el Señor se había hecho perfectamente hombre. La Santísima Virgen no solo dio un sí, toda su vida fue un sí. Cuando el niño fue creciendo en gracia y sabiduría, como dice el Evangelio, y en ese crecimiento se empieza a ser más consciente de su misión y de su divinidad, ¿qué charlas habrá tenido con su madre al respecto de su plan de salvación? Y la Santísima Virgen seguiría diciendo que sí. A ella le había dicho un profeta prácticamente el día que lleva al niño Dios a presentarlo ante el templo, que a ella 7 espadas atravesarían su alma. Una lanza traspasó el corazón del Hijo, que lo dio todo, incluso después de morir, porque nos da su corazón. Pero la Santísima Virgen, que le vio nacer, que le vio crecer, no solo le vio, le ayudó, le formó, le acompañó como la mejor de las madres, que le vio partir también de casa para empezar su vida pública, que le vería sufrir más de una vez por la incomprensión de su querido pueblo Israel. ¿A dónde iría Jesús a llorar? Por supuesto al regazo de su madre. Jesús no pasaba noche sin rezar con Dios Padre y seguramente cuando tenía a su madre al lado sin hablar con ella. Esa perfecta unión de naturalezas se da también en que Dios tiene un Padre y Dios tiene una madre. Jesús Dios, tiene un Padre Dios y una Madre mujer. Pues aprendamos de ella no solo la dulce espera, que es la característica principal del tiempo de Adviento y la que Adviento nos grita para todo el año. Estemos alerta, esperemos que ya viene el Señor, que cada día que pasa está más cerca. No solo aprendamos eso, sino que aprendamos que para que Él venga en mi vida, ¿qué espera? ¿Qué cosa esperó el ángel de la Santísima Virgen? Y yo me imagino a todo el cielo expectante ante la respuesta de esa jovencísima mujer. El sí, el hágase según tu palabra. Ese hágase resonó en cielos y tierras sin enterarse la tierra,
y empezó la era de la luz. Porque a pesar de que vivimos en el mundo donde el trigo y la cizaña crecen juntos, el sol que nace de lo alto nace todos los días en el altar, nace todos los días en el corazón donde hay un verdadero amor, nace todos los días en la oración sincera que le clama y le dice: ven, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a completar la idea del Adviento, mirándola a ella, a Nuestra Señora. Queremos que venga, queremos que la esperanza nos tenga alegres, queremos abrazarle por toda la eternidad en la vida eterna, pues mirémosle a ella. El niño nace en su vientre después del sí de María. Queremos que Dios esté en nuestra vida, pues digámosle sí. Y el Señor comprende perfectamente nuestra debilidad. En eso no podremos imitar a María, porque María no cometió pecado. María además fue preservada del pecado original y secundó esa gracia inicial toda su vida. El Señor la preparó para ser la madre de Dios y por eso es la primera entre todas las criaturas. Pero es criatura. Entonces podemos decirle: intercede por mí, Señora. Tú sabes de mi debilidad. Tú conoces la debilidad del ser humano. Tú sabes lo que es luchar contra las tentaciones, contra el día a día, contra el miedo, contra la soledad, contra el frío, el calor, el invierno, el verano, en fin, la pobreza, la falta de trabajo. Tú lo sabes, Señora, porque lo has vivido, porque lo has visto en tus seres queridos. Y no solo eso, el Señor, cuando estaba en sus últimos momentos en la cruz, cuando tenía sed de seguir dándonos, porque Jesús sabía que se iba, hermanos. Sabía que resucitaría y que empezaba la era de la iglesia, sí, pero sabía que se iba. Y como buen padre, imagínate tú que eres padre, o tú que eres madre, ¿no? Y que te dicen que te queda poco tiempo. ¿Qué es lo primero que empiezas a hacer? A arreglar tus temas pendientes, a dejarle a tus seres queridos lo mejor de ti. Pues Jesús en esos instantes pensaba en lo mismo, ¿no? Te dejo mi perdón, te dejo a mi madre. Y le digo a mi madre, no solo no guardes rencor, sino abraza a estos por los que muero, a estos que no muestran ni un poquito de misericordia y de confianza en mí, abrázalos como hijos. No solo perdónalos, sino abrázalos como hijos. Si no comprendemos que la misericordia está en el centro de la salvación, no podemos comprender esta realidad. Antes de que empezasen a haber buenos cristianos, la Santísima Virgen los asumirá como hijos y asumirá el quedarse varios años más acompañando a los apóstoles para que en medio de su pena y tristeza puedan empezar a ser la base de nuestra iglesia hasta hoy. ¿Cuántas cosas les contaría de Jesús? ¿Cómo les animaría? ¿Cómo les traduciría a la luz del Espíritu Santo las frases y las palabras que Jesús les dijo? Le necesitaron a ella como base de la iglesia primitiva y le necesitamos nosotros como base de nuestra fe para amarle más. Cuando uno se encuentra con un buen amigo, cuando uno ha cultivado un buen amigo por mucho tiempo y de un momento a otro te trae a su madre, ¿no te parece que de alguna manera ya la conoces? Porque es la madre de tu amigo, porque reconoces en ella los gestos que por mucho tiempo has visto en tu amigo, porque se le parece, porque la virtud de alguna manera se cultiva y se cultiva en casa en un primer momento y por eso ahí se heredan las principales formas de vivir. Pues imagínate ahora a Jesús con su madre. Por supuesto, él heredaría físicamente todo de ella y en su forma de ser se verían los rasgos de José y de María. El Señor ha querido tener una familia, hermanos, y debemos mirar en la familia de Nazaret, primero una familia nuestra, porque el Señor lo dijo: he ahí a tu hijo, he ahí a tu hija. Y nos lo dijo también a nosotros: he ahí a tu madre,
No podemos dejar de mirar eso, hermanos, si no vamos a entrar en debates de si María, de si mediadora, de si... No, no, no. Hay que seguir la palabra de Jesús por completo, no lo que nos conviene. Y Jesús en su último momento nos dijo, he ahí a tu madre. No tanto porque lo necesitase ella, sino porque lo necesitamos nosotros. Y con ella y con Jesús siempre José. Ya tendremos un momento para hablar también de él, de ese personaje tan magnífico y a la vez tan oculto, tan grande y tan sencillo. La fiesta de hoy es la fiesta de la Inmaculada. A veces creemos que Inmaculada Concepción hace referencia a la concepción de Jesús, pero no, hace referencia al milagro portentoso que el Señor quiso adelantar en la primera criatura, en la Santísima Virgen, que fue concebida sin pecado original. Pero no significa que no haya pasado por ella la salvación del Hijo. Eso solo lo puede hacer Dios, que vive fuera del tiempo. Entonces, antes de que Jesucristo cumpliese su pasión, muerte y resurrección, por la cual se nos borra el pecado original, antes de eso hizo pasar a la Santísima Virgen en el tiempo, fuera del tiempo, porque tratamos de explicarlo con nuestras categorías humanas, temporales, pero no tenemos otra manera de explicarlo, ¿no? Pero antes justamente del momento de la concepción, María fue redimida por el acto y por la gracia del Verbo, a quien luego llevaría en sus entrañas. Esa es la explicación, y es una simple explicación, es una lógica explicación. Lo que es grandioso es cómo se dio y que se pueda dar. ¿Me dejo entender? 9 meses después, es el 8 de septiembre, que es el cumpleaños de la Santísima Virgen, ¿no? La Iglesia ha querido fijar así el calendario, porque bueno, en fin. Entonces, hermanos, y es un dogma la Inmaculada Concepción, y España defendió muchísimo ese dogma, porque era defender la obra de Jesús, era defender la encarnación de Jesús. Pero este dogma no le quita a la Virgen mérito, porque algunas veces he escuchado, ella no tuvo pecado original, entonces no sabe de tentación. Pues Eva tampoco tuvo pecado original y Adán tampoco. No le quitemos mérito a una persona que ha sido libre y que libremente ha dicho siempre sí a la gracia y no al pecado. ¿Vale? Entonces, que hoy día podamos rescatar nosotros sobre todo 2 cosas. La maternidad inmaculada de María, que se nos fue dada en el momento más límite de la vida de nuestro Salvador. Ahí donde se deja lo más importante de la vida, para los seres más importantes. Él sabe lo valiosa que es la intercesión de María. Y si María, en la primera venida de Jesús, jugó un papel de esclava, de humilde, ¿no? La esclava del Señor, de oculta, pues en la siguiente venida será la reina coronada con estrellas que venga del cielo, pues a acompañar al Hijo glorioso y resucitado. Lee el Apocalipsis, que es un libro hermoso. A veces tenemos tantos temores preconcebidos, ¿no? Y hoy en día, hermanos, en la venida diaria de Jesús en el hoy, Dios también ha querido que su madre juegue ya un papel importantísimo. Las apariciones aprobadas por la Iglesia de la Santísima Virgen María deja claro cuánto intercede ella por el mundo, que ya debería haber sido atravesado por las flechas de San Miguel Arcángel después de tantas ofensas al dueño del mundo, Se justifican guerras por cosas mucho menores, pues la Santísima Virgen se pone delante del ejército celestial y dice, un tiempo más, tú me los diste como hijos, déjame interceder por ellos. Déjame ir a la tierra y decirles cómo obrar. Y así ha venido ella varias veces. Y su mensaje ha sido repetido. Soy yo, la Madre de Dios. Rezad, rezad. Convertíos, convertíos. El grito del Adviento es el grito de la Santísima Virgen para estos tiempos. Acerquémonos a las apariciones. Desde Lourdes, La Salette, Garabandal, en fin, todas, ¿no? Vamos a darnos cuenta que la Santísima Virgen finalmente nos llama a la oración y a la conversión.
No, es que no sé rezar. Pues coge un rosario y repite un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. El Señor ha querido darle un poder a esa oración tan sencilla, inexplicable. Pero así como inexplicable ha sido la encarnación y que nadie puede tenerle miedo a un niño pequeñito envuelto en pañales, pues nadie puede decir que no sabe cómo rezar para prepararse. Porque la Virgen nos ha dicho, prepara tu corazón, rosario en mano, Padre Nuestro y Aves Marías, Padre Nuestro y Aves Marías. Entonces, miremosle a ella, recibámosle a ella, con todo lo que ella nos habla del Hijo. Y lo segundo, hermanos, en este camino hacia el encuentro con Dios el 25 de diciembre y hacia el encuentro con Dios cuando cerremos los ojos a esta vida, comprendamos también cómo la Santísima Virgen es maestra en la confianza. En esta frase, que es la que meditaremos, que Jesús le dijo a Santo Tomás, dichosos los que crean sin ver. María siempre fue adelante en su creer sin ver. Claro, uno dice, pero es que tuvo al Hijo de Dios en casa. A ver, el ángel le dijo, concebirás. Y ella diría, pero ¿cómo será posible? Pero creyó. Vio a su vientre crecer y crecer y crecer. Y dijo, sí, yo creo, es mi hijo y es el Hijo de Dios. Lo aceptó antes de entender cómo era posible y cómo sería ese niño, si nacería hablando y bendiciendo, por decirlo de alguna manera, y no es una burla, que es lo normal que se pueda pensar. Siempre fue diciendo sí, antes. Vamos a aprender de ella el haber creído sin ver, sabiendo que la fe nos adelanta ya un poquito de cielo y empieza a generar un cambio en mí. No puede creer alguien irracional, por si acaso. El decir sí es porque yo empiezo a entender en quién tengo puesta mi fe. Y la Santísima Virgen supo siempre en quién tenía puesta su fe. Preparó su corazón para recibir a Dios. El sí no se improvisa, hermanos, se prepara todos los días. Vamos entonces, esas dos cosas, a recibir a la Santísima Virgen en nuestra vida y lo segundo, a aprender de ella el cómo ha creído sin ver siempre. Se ha adelantado su sí siempre. Vamos entonces a pasar a nuestro momentito de oración. Hoy pediremos de manera especial la intercesión de Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, como estrella de esperanza para todos nosotros. ¿Vale? Estamos a punto de celebrar el segundo domingo del tiempo ordinario, en donde también se nos presenta otro precursor. Entonces vamos a escuchar cómo las personas que fueron amigas de Dios y fueron valientes en decir que sí, cómo han creído porque han tenido un corazón abierto a la gracia del cielo. Y bueno, nuestra cita, estos últimos días he ido adelantando la cita, ¿no? Será tomada del libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 20, versículo 29. Y dice, hermanos, dichosos los que crean sin haber visto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos vincular esta cita bíblica con otras, ¿no? Donde Jesús ha dicho, dichoso tú que crees. Por ejemplo, cuando le dice a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Se vinculan muy bien estas dos citas, ¿no? Porque se está recibiendo una gracia a la que secundas, porque siempre tomará la iniciativa el Señor. Esta segunda cita está en Mateo 16, 17. Si quieres meditar ambas, pero ambas tienen como característica esto que hemos reconocido en la Santísima Virgen. Creo, Señor, creo. Y tú poco a poco irás mostrándome las maravillas en las que creo. Vamos ahora con nuestro diario, con nuestro lápiz, a conversar con Jesús. ¿Qué quiere decir con esto de bienaventurados los que crean sin ver? Acuérdate que se lo dice a Tomás, después de que Tomás ha dicho, hasta que no meta mi mano, hasta que no vea, no creeré. Y Jesús le dice, dichosos los que crean sin ver. Está hablando de nosotros, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir?
¿Qué cosa me quiere decir a mí? ¿Cuántas veces he levantado yo la voz al cielo y he dicho, pues no, Señor, no creo, no veo, no entiendo? Pues el Señor ahora, hoy, de manera especial, el día de la Inmaculada, me dice, ¿cómo? Me dice que es posible y que no estoy solo. Y ahora, después, dile tú todo lo que sale de tu corazón. Ya sabes, ponle pausa y continuamos. Y nuestro momentito de examen va a tener la primera pregunta, que es muy sencillita de responder, sí o no, y la segunda, que es un poquito más para escribir, para explayarte, para hacer un examen de conciencia después, tal vez, o que dure algunos días. La primera es, ¿estoy dispuesto yo a retomar, a empezar o a hacer mejor mi rosario diario? ¿Sí o no? ¿O tengo 1000 peros? ¿O quiero que me expliquen mejor? ¿Sí o no? ¿Cuándo, cómo y dónde? Y segundo, la pregunta un poco más soft. ¿Cómo va mi fe? ¿Cómo va mi fe? Vamos a tomarnos el pulso. ¿Creo sin ver? ¿O soy de los que suelo pedirle al Señor muchas señales? Le pido al Señor más bien cuentas, yo a Él, de por qué hace las cosas. ¿Cómo va mi fe? Que el Señor te bendiga, hermano. Que tengas un hermoso día de la Inmaculada Concepción. Y ahí donde hoy es festivo, aprovechen para vivirlo en familia. No se olviden de que hay que ir a misa también. Y es un buen día para rezar el rosario en familia. Que Dios los bendiga. Vamos a rezar entonces con mayor fuerza aún hoy día el Ave María de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.